Buenos días, amigos. Soy el doctor Héctor Rocha, psiquiatra, psicoterapeuta, en su programa Consultas con el Psiquiatra, en nuestro canal Lucero Multimedios. Estamos aquí ahora, en esta ocasión, en nuestro programa ya número 15, y el tema de esta ocasión es un tema creo que de gran interés. Por un lado, hablaremos de la depresión, pero que ya ha sido tema de otro programa, de otros programas, pero en este caso, no solamente de la depresión como tal, aislada, sino cuando la depresión se presenta como asociada en comorbilidad, decimos, a otras enfermedades físicas, orgánicas, incluso algunas de ellas graves, tan graves como el cáncer, por ejemplo. Esta relación y asociación entre la depresión y las enfermedades orgánicas, llamadas así, no es nueva, y cada vez se están encontrando más y más evidencias clínicas, investigación seria, científica, que va apoyando y fortaleciendo esta idea, esta percepción que ya los psiquiatras han tenido desde hace muchísimos años, de cómo las personas que padecen de enfermedad, de depresión, en un porcentaje que puede ser hasta del 10 al 15%, o incluso más en algunas poblaciones, tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves, crónicas y mortales algunas. Hablaremos de ello en esta ocasión. Y también a la inversa, cómo hay enfermedades que, como vamos a hablar, por ejemplo, de una de las más comunes, la diabetes, que entre otras de las complicaciones, con el paso del tiempo puede, dadas las complicaciones, dadas las limitaciones y las afectaciones que va teniendo en la calidad de vida de quien padece la enfermedad cuando está mal llevado el tratamiento, o bien el paciente tiene un deterioro importante de la enfermedad, pues tener como complicación también estados depresivos de distinto grado, de distinta intensidad. A la inversa también, decíamos que hay enfermedades, y mencionaremos específicamente cuáles son las más frecuentes, que también tienen una alta probabilidad de desarrollar como complicación estados depresivos, incluso otros padecimientos en los cuales parece como si estuviese oculta o enmascarada los síntomas de alguna enfermedad física, como si fuera depresión, o a la inversa, como a veces la depresión puede confundir o puede enmascarar, encubrir enfermedades físicas, biológicas. Por eso es muy importante que en el tema de la depresión, de entrada, en muchos de los casos, es fundamental que sean los psiquiatras quienes tengan participación en el tratamiento de la enfermedad, dado que cuando no son evaluados o no son revisados estos pacientes por médicos, los psiquiatras estudiamos medicina igual que todos los especialistas, podamos tener una idea y una valoración médica, clínica, del estado físico, del estado orgánico de los pacientes, antes de poder determinar o diagnosticar la depresión como un padecimiento que está aislado o no relacionado con ninguna enfermedad, que puede pasarse por alto y no recibir tratamiento, o si además
de la depresión, hay otro padecimiento que deba de ser tratado por otro especialista. Si es un problema cardíaco, obviamente el cardiólogo; si es un problema de diabetes, por el especialista en diabetes. En fin, quisiera en principio recordar tan solo que la depresión es un padecimiento en el cual, decíamos en alguno de los programas anteriores, la Organización Mundial de la Salud, dentro de sus estadísticas, considera ya en la actualidad, dentro de las dos primeras causas de enfermedades en general. Esto es, que la incidencia y la prevalencia de depresión en sus diferentes grados, desafortunadamente va en aumento. Pareciera ser, como mencionamos en algunas ocasiones, como una epidemia que está cada vez abarcando más y más población de todas las edades, desde los niños, los adolescentes, con el grave problema que tienen del suicidio o de las adicciones como complicaciones más graves, o los accidentes automovilísticos por estados de intoxicación alcohólica, etcétera, y obviamente pues en los adultos, y también en un porcentaje muy alto en las personas ya adultos mayores. Aproximadamente en las últimas estadísticas podríamos hablar alrededor de 350 o 400 millones de personas que en todo el mundo están padeciendo de depresión. El 20% de las personas en un momento dado pueden tener a lo largo de su vida una complicación de tipo emocional, de tipo psiquiátrico, ya hablemos de ansiedad, hablemos de depresión, o de enfermedades también muy graves y crónicas como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, las adicciones. De modo entonces que no es para echar en saco roto o dejar pasar esta evidencia científica que la investigación en medicina está aportando, no solamente para el tratamiento, obviamente, de estos padecimientos que antes, hace muchos años, pues desafortunadamente no tenían muchas posibilidades de aliviarse, de recuperarse, de encontrar solución. En la actualidad, las probabilidades de recuperación son bastante altas y los tratamientos son mucho más accesibles y más factibles de llevar a cabo. Recordemos tan solo, para ir entrando en este contexto, cuáles son los síntomas fundamentales de la depresión, que ustedes puedan identificar en ustedes mismos o en personas que ustedes observen o estén cercanas a usted, para fines de poder ayudarles, de poder orientarles y canalizarlos hacia un especialista en esta problemática, un psiquiatra, y tal vez en un momento dado también, obviamente, un terapeuta, un psicólogo, que son de gran ayuda para nosotros. ¿Cuáles son los síntomas o los puntos que debemos de tomar en cuenta para poder identificar, repito, una depresión en alguno de sus diferentes grados? Algunas de los síntomas fundamentalmente están relacionadas, obviamente, con el tipo de pensamiento pesimista, negativista que se va desarrollando, y como vemos en algunas de las imágenes, a personas de diferentes edades con características que vemos en su rostro, en su expresión, de tristeza, ansiedad, apatía, desinterés, etcétera. Y básicamente hablaríamos de ideas y de sentimientos negativos, que, para decirlos de una manera más clara, podrían ser personas que en un momento dado puedan tener ideas de sentirse culpables de todo, no solamente de lo que a ellos les sucede, sino también de lo que a su alrededor ocurre. Dentro de otro de los síntomas o pensamientos negativos es acerca de tener una enfermedad grave, una enfermedad
que pueda ser incluso fatal, aunque no haya evidencias o no haya razón para pensar en ello. Pueden ser personas que imaginen o piensen que pueden estar gravemente enfermos, porque algunos de los síntomas de la depresión, y ahí es en donde vemos o empezamos a ver la relación entre la enfermedad y el trastorno depresivo. A veces la depresión duele, a veces puede haber síntomas físicos de la depresión, dolores en diferentes partes del cuerpo, pérdida de peso por la falta de apetito que se va teniendo, cansancio, fatiga, en fin, algunos síntomas que algunas personas que están con una visión ya muy pesimista de la realidad y pensando, bueno, obviamente lo peor que les está sucediendo, pues sí pueden pensar que tienen alguna enfermedad grave. Pensamientos como de nunca me voy a aliviar. Y esto relacionado o asociado al hecho de que, pues como no pasan y pasan los días y la depresión sigue e incluso va en aumento, el pesimismo se va apoderando cada vez más y la pérdida de la idea de recuperarse se va perdiendo. Es frecuente que muchos de estos pacientes, incluso cuando llegan a consulta conmigo, en este caso, puedan llevar semanas o meses o incluso años bajo un estado depresivo y entonces han perdido la esperanza, han perdido casi la expectativa de que se van a curar, de que se van a aliviar. Estos son algunos de los síntomas que continuaremos nuestro siguiente bloque con el comentario acerca de ellos. Regresamos en un momento, amigos. Estamos de vuelta, amigos. En su programa Consultas con el Psiquiatra estamos hablando acerca de la enfermedad depresiva, cuáles son los síntomas o cómo podemos identificar, reconocer que estamos probablemente en un estado depresivo importante. Pensamientos como de sentirse solo. Los pacientes pueden decir es que estoy sola, a pesar de que están acompañados o compartiendo la vida cotidiana pues con su familia, con sus hijos, con su pareja, etcétera, o con sus padres, si se trata de jóvenes. El sentimiento es de soledad. A pesar de estar acompañados, el sentimiento de soledad les invade y no les permite incluso mantener o estar en contacto con la realidad externa. La depresión es una especie como de meterse dentro de sí mismo y encerrarse bajo en un espacio mental, emocional, en donde parece no haber salida. Los pacientes pueden decir, por ejemplo, estoy aquí y a la vez no estoy aquí. Hay un distanciamiento y una separación emocional y mental e incluso física con la realidad externa. Es como si hubiese una tendencia a evadirse, a encerrarse, a retraerse de la realidad, como vemos en estas imágenes, en donde pues la persona que incluso físicamente tiene esta
actitud de estar ensimismada, encerrada, tal vez llorando, expresando su tristeza, su pena. Y bueno, pues seguramente una persona en esta condición no ve más allá de unos cuantos centímetros a su alrededor, está introvertida completamente hacia adentro. Las personas pueden llegar a pensar, porque efectivamente la capacidad de pensar, de razonar se pierde fácilmente, y a veces también la memoria, la concentración, la capacidad de razonamiento y la velocidad de razonamiento, de comprensión, se va disminuyendo. Pensar que están perdiendo la razón, que están locas o van a perder la razón. Obviamente la capacidad para recordar y para concentrarse disminuye también paulatinamente. Tener la idea de que algo grave va a pasar, como morirse, quedar solo y sin recibir auxilio de los demás, son también pensamientos que no son raros, sobre todo en la depresión mayor, que es una depresión ya de mayor intensidad. Pensar mucho en la muerte, por supuesto, no solamente como ideas suicidas, que desgraciadamente ocurren en un porcentaje de las personas que no reciben tratamiento oportuno y adecuado, y sino también en pensamientos relacionados. Y vemos ahora una imagen de una persona que está pues al borde del precipicio, a punto de cometer un suicidio, sino también el concepto o la idea de la muerte como que, bueno, pues ya nada tiene interés, ya como si todo estuviera muerto efectivamente, y ellos mismos se sienten como si ya no tuvieran vida, y como si la vida misma no tuviera ya mayor importancia o interés para ellos. Bueno, ahora mencionaremos y después regresaremos a algunos de los síntomas de la depresión, que son importantes, pero ¿cuáles son las enfermedades que habitualmente están asociadas o relacionadas con la depresión? Ya sea que puedan ser factores que desarrollen o que generen depresión, o que la depresión se encuentra como consecuencia de las mismas. Y bueno, pues hay enfermedades, las más importantes son la diabetes, enfermedades metabólicas como la diabetes, con las complicaciones y el deterioro, no solamente físico, sino también emocional que tiene. El hipotiroidismo, la enfermedad de la tiroides, en donde, pues bueno, no sabemos si en este caso esta mujer con obesidad pudiera tener alguna enfermedad como la diabetes o el hipotiroidismo, que suelen asociarse con un aumento importante de peso. La enfermedad de Cushing, que es una enfermedad menos frecuente y que, bueno, es por una alteración en las glándulas suprarrenales, también puede en un momento dado desencadenar o asociarse a la depresión. Enfermedades reumáticas como el lupus, es una enfermedad del sistema inmunológico que no es tampoco tan extraña. La artritis reumatoide y el carcinoma del páncreas, de la cabeza del páncreas, es una enfermedad sumamente grave, mortal en altísima frecuencia, pero se asocia frecuentemente a estados depresivos, no solamente por las alteraciones que tiene el propio órgano, el páncreas, que es fundamental para muchas funciones del aparato digestivo y también para el metabolismo de la glucosa, sino que suele ser tan grave esta enfermedad y tan incapacitante y generar tantos síntomas tan intensos, que puede generar o desarrollar con cierta frecuencia estados depresivos. Entonces el médico tiene también obviamente la responsabilidad de investigar los aspectos fisiológicos, los aspectos orgánicos que está teniendo su paciente, pero también evaluar el estado anímico, ya que
esto es algo que es muy importante de tomar en cuenta, cualquier padecimiento ya de moderada a intensa gravedad evoluciona mucho mejor cuando el estado de ánimo es bueno, está estable, se mantiene bien. Y esto los médicos lo sabemos perfectamente. No es lo mismo el tratamiento, háblese del tratamiento que sea, de una persona que tiene una actitud positiva, que quiere cooperar y lo hace para su recuperación, que tiene optimismo y que tiene incluso hasta entusiasmo para poderlo hacer, a una persona que está pues muy abatida, que está desmotivada, que está con falta de cooperación para el tratamiento y con una esperanza o expectativa de vida ya baja o muy pobre, negativista, como decimos los médicos. Entonces, obviamente que esto se refleja de manera directa no solamente en el funcionamiento general de los órganos, sino fundamentalmente del aparato del sistema inmunológico, que es este sistema protector natural que tenemos todos ante las enfermedades, trátese de la que sea. Vemos también una persona, en este caso con cáncer, bueno, más bien que ha recibido ya quimioterapias y que le ha generado la caída del cabello, pero que pues ahí puede tener una actitud de positiva de recuperación, o bien puede ser, en el peor de los casos, el cáncer, la gota que derrama el vaso de una persona que va perdiendo ya automáticamente de esa forma la expectativa o el deseo de vivir. Hay estudios muy interesantes y muy importantes, muy amplios, que se han hecho por parte de los oncólogos y por parte también de los psiquiatras acerca de la relación entre cáncer y depresión. En el próximo programa tendremos el testimonio de una paciente, una persona que hoy no pudo asistir porque acaba de recibir la última quimioterapia. Es una paciente que yo atiendo desde hace algunos meses y que les adelanto un poco. Ella estaba en tratamiento conmigo por una depresión severa, tuvo una recuperación muy favorable y en el ínter, o sea, en la parte intermedia de la recuperación, llega en una ocasión y me dice, pues fíjese doctor que me diagnosticaron cáncer de seno, esto era muy reciente, dice, ya me operaron, ya me empezaron a dar la quimioterapia y me siento muy bien. Y también se siente que ha sido sorprendente no solamente para mí, sino para los médicos que la están tratando, los oncólogos, los cirujanos, la recuperación extraordinaria que ha tenido. Y esto fundamentalmente se debe a que su estado de ánimo y su actitud son verdaderamente positivas. De verdad es notable, es muy interesante poder ver cómo una persona con una actitud tan positiva se propuso y se convenció de que iba a salir adelante todo el tiempo, todos los días, en todo momento, y esa actitud y esa recuperación del estado de ánimo ha sido pues uno de los principales, de las principales medicinas o tratamientos de ella misma, de su propio organismo, de su propia fuerza y actitud mental, para tener una recuperación verdaderamente extraordinaria. Entonces, el próximo programa tendremos, espero, la oportunidad de poder escuchar su testimonio. Bueno, entonces hay otros trastornos, otras enfermedades de tipo neurológico que también están asociadas a la depresión, y una de las más frecuentes en la actualidad, lo estamos observando desafortunadamente, es la enfermedad de Alzheimer, la demencia de Alzheimer. Este padecimiento, que ya de por sí es muy difícil de sobrellevar, no solamente por el paciente, sino también por los familiares, desafortunadamente no solamente afecta las funciones cognitivas, mentales de la persona, sino también su sistema afectivo, su estado emocional. Tiene una afectación, obviamente el cerebro es
el órgano evidentemente que está relacionado o asociado con los estados emocionales y pues tiene un sustrato, tiene una base también biológica, además de la psicológica evidentemente. Y este aparato biológico, químico, se ve alterado por enfermedades que afectan pues al cerebro directamente. Y una de las principales es, bueno, el Alzheimer, que ahora está teniendo lamentablemente una incidencia muy alta. Es la primera causa de demencia y de deterioro cognitivo en las personas. Y en este caso vemos a una persona mayor que está teniendo ya los síntomas, está teniendo las manifestaciones de la enfermedad de Alzheimer, y eso conlleva, con el paso del tiempo también, a una pérdida del interés acerca de la vida, del entorno, de las cosas que anteriormente le resultaban agradables o satisfactorias a las personas con demencia en general, pero sobre todo de este tipo, les hacen ir perdiendo la expectativa, la ilusión en vivir. Entonces dejan de comer, rechazan el alimento, se alejan por el propio deterioro también y por la depresión, de tener contacto y comunicación, de hacer cosas o de llevar a cabo actividades que antes les resultaban muy agradables. Pierden también la comunicación verbal, que también se va afectando por la enfermedad, de modo que se van retrayendo, se van metiendo en un mundo interno que a veces termina tan vacío, tan solo, que pues desafortunadamente pareciera que está nada más sobreviviendo, vegetando, ya sin ninguna otra expectativa o interés de vida. Claro, estos pacientes se ven muy beneficiados cuando en las etapas iniciales de la enfermedad reciben un tratamiento médico y un tratamiento sobre todo de terapia ocupacional, de integración y de convivencia por personal especializado y también obviamente por la familia, que motive a las personas a que pierdan o deterioren más lentamente las capacidades tanto mentales, físicas como emocionales. Pero bueno, es un padecimiento que también hay que tener en cuenta. Volviendo a otros de los síntomas de la depresión que estábamos mencionando, hay sentimientos negativos, sentimientos pesimistas, como por ejemplo estar muy sensible y triste la mayor parte del tiempo, no tener deseos de nada prácticamente, no disfrutar las cosas que anteriormente las personas les gustaban, sentirse con angustia, con una especie de zozobra, de inquietud y con miedos que anteriormente no tenían. Seguiremos hablando, hacemos una pausa nuevamente, amigos, y regresamos con el tema de depresión y enfermedades.
Estamos de regreso, amigos. Soy el doctor Héctor Rocha, psiquiatra, psicoterapeuta. Me encuentro en el Hospital de la Santa Cruz. Mi teléfono es el 213-6431 y 213-0026, aquí en la ciudad de Querétaro. Estamos hablando sobre la depresión y las enfermedades, cómo el estado emocional depresivo puede alterar en muchísimas ocasiones la evolución de las enfermedades, o cómo puede ser un factor también para al afectar el sistema inmunológico y otros órganos y estructuras biológicas, físicas, predisponer, junto con otras cosas, al desarrollo de enfermedades graves, muchas de ellas, o crónicas, otras. Hablábamos acerca de los síntomas negativos que podemos identificar en las personas con depresión, como sentirse sola, rechazados, o que no les entiende la gente. Las personas deprimidas se van retrayendo tanto y van perdiendo tanto el contacto y la productividad, las actividades que habitualmente les hacían sentir bien, que el pesimismo se va apoderando de ellas, de manera que van generando sentimientos de incapacidad, de culpas, de que la gente no entiende, y efectivamente tienen razón en ese sentido, de que quien no ha tenido una depresión difícilmente o le cuesta trabajo identificar a una persona por qué se siente mal, por qué no se puede levantar, por qué no quiere ir a la escuela, por qué no hace las actividades o no muestra el entusiasmo, el interés que anteriormente tenía, o el comportamiento que solía hacer, o que pierda el hábito y el interés en asearse, en cambiarse, en arreglarse, etcétera. Y bueno, como desafortunadamente la enfermedad, la depresión no duele mucho, o no aparecen síntomas físicos evidentes, como podría ser un tumor o algo que se registrara pues en un estudio, bueno, pues entonces no se le da desafortunadamente en muchas ocasiones la misma trascendencia que otras enfermedades físicas, y entonces hay una incomprensión frecuentemente de los familiares de quien se encuentra con una depresión severa. Entonces es común escuchar las expresiones como decir, bueno, pues échale ganas, salte a divertir, vete de vacaciones, vete al cine, haz ejercicio, etcétera, etcétera, que bueno, pues son buenos consejos, o bien intencionados, más bien no buenos, son bien intencionados, pero que no tienen realmente el efecto que deberían de tener, porque la persona en ese estado realmente se siente muy mal. Hay pacientes que me han llegado a decir que preferirían tener cualquier otra enfermedad, por grave que sea, pero que tuviera una curación o un tratamiento, vamos a decir, relativamente rápido, directo, una operación, etcétera, una cirugía, para aliviarse y curarse, y no estar teniendo esta especie como de agonía lenta que ocurre en los casos ciertamente de depresiones severas, depresiones graves. Entonces estos sentimientos de culpabilidad pues se acrecientan porque pues quienes están alrededor de una persona con una depresión severa pues casi le hacen sentir responsable o culpable de su propia situación. Entonces el sentimiento, que ya de por sí la autoestima está baja, está muy frágil, pues aún más se convierten en verdaderos sentimientos de culpabilidad, y obviamente pues eso, en lugar de ayudar a levantar el ánimo y la actitud, más bien baja el interés en poderlo hacer. Genera sentimientos de confusión porque frecuentemente los pacientes con depresión no alcanzan a entender o a reconocer cuál es la causa o la razón por la que se encuentran en ese estado. Sobre todo en las depresiones endógenas o las depresiones
de origen biológico, genético, muchas de ellas, en donde no hay efectivamente una causa externa, una razón que esté marcando exactamente o directamente la causa, el origen de la depresión. Entonces el propio paciente dice, bueno, pues tengo todo para estar bien, para sentirme feliz incluso, y sin embargo estoy sufriendo y me siento pues infeliz y hasta a disgusto con la vida que tengo, ¿no? Y esto le genera una confusión, dado que no alcanza a entender cómo, teniendo todas las condiciones y las circunstancias para estar bien, incluso hasta feliz, repito, pues es tan desdichado y no encuentra ese origen o esa causa. Ya cuando les explica a uno y les va diciendo cuáles son los factores o los orígenes de la enfermedad como tal, es una enfermedad, la depresión, pues entonces eso les tranquiliza un poco. Y obviamente cuando van teniendo ya una recuperación con el tratamiento, pues van entendiendo y reconociendo, sobre todo cuando es la primera ocasión que les ocurre, el por qué se sentían como se sentían. Puede haber síntomas físicos, que son síntomas que, repito, en ocasiones pueden incluso llegarse a confundir con enfermedades, como falta de energía, un cansancio y una fatiga que a veces es extraordinaria, es muy grande, que les impide incluso hasta hacer lo más esencial, levantarse, arreglarse, etcétera. Entonces hay una energía muy baja en muchos de los casos. Hay otros casos en los cuales no la hay, no siempre tiene que haber esa falta de energía. Hay tipos de depresión que sí la tienen. Hay un apetito generalmente muy pobre, muy bajo, aunque hay excepciones en donde al contrario hay mucha ansiedad por comer. Puede haber dolores y malestar general, no en todos los casos, pero hay algunos tipos de depresión que sí duelen, como dicen, y en donde hay malestar físico, dolor de espalda, dolores musculares, dolores articulares, dolores de cabeza, trastornos del sueño. Es bastante frecuente que o haya dificultad para dormir, insomnio, o al contrario, que haya un exceso de sueño que impida, pues obviamente con mayor razón, el poder tener actividades y relacionarse con los demás, salir, etcétera. Hay una tendencia a permanecer dormidos buena parte del día, sobre todo, claro, si en la noche no han dormido. Escalofríos, puede haber también temblor, y el deseo sexual está muy bajo o prácticamente perdido. Eso hace, estos síntomas físicos generales pueden hacer que en ocasiones efectivamente los pacientes vayan recorriendo a una gran cantidad de médicos y haciéndole gran cantidad de estudios para poder encontrar una causa física, una causa corporal, biológica de sus malestares, que son evidentemente muy físicos. Pero la realidad es que estos síntomas están asociados frecuentemente a la depresión, son parte de los síntomas de la depresión, que es un padecimiento que tiene, por un lado, síntomas emocionales del estado de ánimo, pero también casi siempre hay estos síntomas físicos. Y es que la depresión, la alteración de la depresión involucra no solamente el sistema neuronal, químico, cerebral, sino también tiene que ver con otros órganos, sobre todo con glándulas, con alteraciones en el funcionamiento de otros sistemas biológicos, glandulares, que tienen que ver con el metabolismo, con el deseo sexual, con el ciclo del sueño, etc. Puede haber otros pesadez de cabeza, dolor de cuello por la tensión y por la contractura, mareos, zumbidos de oídos, dificultad incluso para respirar o para pasar los alimentos, dado que también la ansiedad juega un papel muy importante entre los síntomas de la depresión. Y cuando hay estos síntomas, pues las personas pueden, repito, acudir a otros especialistas, al gastroenterólogo, al otorrino,
para ver la causa de su malestar y pues habitualmente les dicen que no tienen nada o que están bien estos sistemas, ¿no? Pero bueno, forma parte del cortejo depresivo. Dolor de cabeza, sensación de embotamiento, la sensación de no poder pensar con claridad. Y bueno, no tienen que estar obviamente todos estos síntomas, pero a veces con 5 o 6 que haya de ellos podemos ya, junto con toda la evaluación, poder llegar al diagnóstico de depresión. Regresamos en un momento para nuestra última parte. Estamos en el último bloque de este programa de depresión y enfermedades asociadas o relacionadas con la depresión. Quiero mostrarles el último número de la revista de Amelia, que es una revista que tiene ya 5 años, de nuestra amiga Amelia Cove, y en la cual tenemos pues ahora sí que la satisfacción y el honor de participar en ella, escribiendo algunos artículos. En este caso fue un número dedicado al Día del Médico, y bueno, hay varios artículos relacionados con distintos padecimientos o situaciones médicas, y una de ellas es en relación precisamente con la depresión y la obesidad, que escribí en esta ocasión, y en donde hablamos en este artículo. Les sugiero que puedan buscar la revista, que está en muchos lugares, y poder ver algunos de estos artículos. Todos los artículos tienen mucho interés y son de utilidad práctica, y cómo justamente la obesidad tiene en muchos de los casos relación con los estados emocionales, en este caso con la depresión, y efectivamente vemos muchos pacientes que han intentado bajar de peso en múltiples ocasiones y han recurrido a dietas y a tratamientos de todo tipo. A final de cuentas pueden bajar de peso, pero regresan otra vez al peso anterior, tienen ese famoso rebote, que no solamente puede ser por factores metabólicos, esto es a veces de la tiroides o de otras glándulas corporales, sino que también tienen que ver con estados emocionales, dado que si no se valora y evalúa y trata también el problema o el trastorno emocional que haya en muchos de los casos debajo de la obesidad, pues entonces la recuperación no se logra, o el cambio, el bajar de peso no se consigue hasta que, como digo yo aquí en este artículo, se trate la depresión o la ansiedad que hay debajo. Muchas personas con esta enfermedad, es una enfermedad que desafortunadamente ocupa uno de los primeros lugares, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. México es el primer lugar, según las estadísticas, de sobrepeso infantil, y también en los adultos está teniendo ya una prevalencia muy alta. Bueno, no en todos los casos, pero aparte de los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio,
son los estados emocionales, la ansiedad y la depresión, factores que pueden ir generando paulatinamente la satisfacción de comer en exceso, comer de más, para aliviar o para mejorar, digamos, esos estados emocionales. Entonces, planteamos en este artículo la necesidad de que las personas que busquen o deseen bajar de peso también vean y atiendan la cuestión emocional. Entonces, les recomiendo, como siempre, la revista Amelia, que trae artículos muy interesantes siempre. Entonces, estamos hablando de cómo en algunas etapas de la vida esta depresión, y han sido comentarios de algunos de nuestros amables seguidores en los programas, ¿qué ocurre en aquellos casos en los cuales la depresión en los adolescentes, por ejemplo, cuando hay esta situación de cambio que están teniendo cotidianamente, tienen un estado depresivo, por ejemplo, asociado, relacionado cuando hay una pérdida afectiva, que terminan con la novia, el novio, y bueno, suelen caer en cambios del estado de ánimo muy importantes, a veces pueden ser reales, pueden ser o estar pasando por un duelo real, que bueno, pues tiene un proceso que pasa habitualmente de manera rápida, sobre todo en los jóvenes, en los adolescentes, pero que cuando ese duelo o ese estado depresivo se prolonga más de lo normal, 2 semanas ya de manera muy acentuada, muy marcada, sí estaríamos hablando ya en el principio, en el desarrollo de una depresión, que la pérdida o la separación de su pareja detonó, digamos, ese estado depresivo. En esos casos, claro, sí merece y requiere de una evaluación y un tratamiento en algunas ocasiones para que no tenga mayores complicaciones, como desafortunadamente podemos ver en los jóvenes, la alta incidencia de suicidios que están ocurriendo y que son en muchas ocasiones actos impulsivos, a lo mejor sí en el origen por este estado emocional, pero que en esa impulsividad juvenil pueden tener consecuencias muy graves, repito, como el suicidio. Y otros casos en los cuales pues es solamente como ocurre no solamente en los adultos, sino también en los adolescentes, una situación de chantaje o de manipulación para llamar la atención de los padres o de la propia persona con quien terminaron la relación, a manera como de manipulación o repito, de chantaje, para intentar pues que recuperar esa relación. Entonces sí hay que diferenciar y distinguir cuando es una cosa y cuando es otra. Cuando es un chantaje o una manipulación es habitualmente como muy dramática o exagerada, diríamos, la manera en la que los adolescentes expresan sus sentimientos y sus estados emocionales. Y casi hay una exigencia de pedir la presencia o de exigir que van a estar bien, solamente que la otra persona, la chica o el chico según se trate, pues regrese o vuelva con ellos. Entonces ahí sí vemos un elemento como de chantaje que, bueno, no habría que seguirles el juego, como dicen. Bueno, pero ese es un caso, ¿no? Hay otros más en los cuales sí vale la pena una evaluación o una entrevista, una consulta con el psiquiatra o el terapeuta. Entonces, hablando acerca de enfermedades, hay una muy importante y muy frecuente, lamentablemente, que está asociada con la depresión, y estamos hablando de las enfermedades del corazón, específicamente del infarto, de los infartos al miocardio, que cada vez es la segunda causa de muerte entre las personas pues adultas. Y después del infarto hay una alta probabilidad de desarrollar depresión, de modo que los cardiólogos indican, siempre recomiendan que se lleve un tratamiento de la depresión para una mejor recuperación de la enfermedad cardíaca. Bueno, este tema es para seguir hablándolo en otras ocasiones. La intención es poder dar la información que puedan ustedes tener, amigos, para poder tener
más conocimientos y llamar, comunicarse con nosotros a estos teléfonos al 213-6431, 213-0026, aquí en la ciudad de Querétaro. Recuerden, soy el doctor Héctor Rocha, psiquiatra, psicoterapeuta. Nos veremos en la próxima ocasión, amigos. Muchas gracias.